La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, o en el caso de Daniel, en un abrir y cerrar del alma. ¿Alguna vez has pensado en cómo un solo instante, un segundo que parece insignificante, puede transformarlo todo? Puede ser una llamada inesperada, una palabra al oído, o incluso un simple sonido en medio del ruido del mundo. Esa tarde, Daniel lo descubriría. Daniel tenía 11 años y vivía en un barrio humilde donde las calles no siempre estaban limpias, y los postes de luz, muchas veces, apenas iluminaban con un parpadeo débil. Para muchos niños, aquel entorno era gris. Para él, lo era siempre, porque había nacido sin ver. Su vida se desarrollaba en la oscuridad, pero no en una oscuridad vacía. Daniel había aprendido a llenarla de sonidos, de olores, de texturas. Donde otros solo percibían rutina, él encontraba matices que solo alguien con un oído tan fino podía distinguir. Cuando caminaba de regreso a casa, después de la escuela, lo acompañaban siempre las voces que había memorizado. El saludo de la señora Rosa que barría su acera, los pasos pesados del cartero que arrastraba un poco el pie izquierdo, el pitido insistente del semáforo que le servía de guía. Ese era su mapa del mundo, no hecho de imágenes, sino de melodías cotidianas que le daban seguridad. Pero aquel día, entre todos esos sonidos que le resultaban familiares, algo nuevo emergió. Un ruido apenas perceptible, escondido, como un secreto que se resistía a ser escuchado. Era un gemido. Daniel se detuvo en seco. Su mano apretó el bastón mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Los autos seguían pasando a lo lejos. Las conversaciones de los vecinos no cesaban, pero él sabía que aquello era distinto. Un lamento suave, intermitente, como si algo o alguien estuviera pidiendo ayuda. ¿De dónde venía? ¿Era real? ¿O tal vez su imaginación le jugaba una broma cruel? Dudó por un momento. Nadie más parecía haberlo notado. La gente seguía su camino, como si el mundo no escondiera ningún secreto en esa esquina polvorienta. Pero Daniel sabía escuchar de una manera que pocos podían. Desde que era muy pequeño, había aprendido a reconocer la diferencia entre el crujido de una rama y el maullido de un gato, entre una puerta oxidada y un grito lejano. Y ahora, su corazón le decía que aquello no era un sonido cualquiera. Dio un paso, luego otro. El gemido se intensificó, aunque seguía siendo débil, quebrado, como el hilo de voz de alguien a punto de rendirse. El aire olía diferente en esa parte de la calle. Una mezcla de humedad, de basura vieja y de algo agrio que le revolvió un poco el estómago. El mundo parecía más silencioso en ese rincón, como si todos los ruidos se hubieran apagado para darle protagonismo a aquel llanto casi invisible. Daniel avanzó despacio, tanteando con el bastón, sintiendo los bordes de las paredes, las grietas en el pavimento. Su respiración se aceleraba. Cada paso era un salto al desconocido. Podría haber seguido de largo. Podría haber pensado, no es mi problema. Yo ya tengo suficiente con mis propios retos. Pero en su interior, algo lo impulsaba con fuerza. Era esa voz de su abuelo que tantas veces se escuchó en las noches difíciles. Aunque no veas con los ojos, Daniel, puedes mirar con el corazón. Y cuando mires así, siempre sabrás hacia dónde ir. Con esa frase resonando en su memoria, se inclinó. Estiró sus manos hacia adelante, primero con cautela, luego con más decisión. Al principio no tocó nada, solo cartones húmedos y una cuerda áspera. Pero en el siguiente movimiento, lo sintió. Un cuerpo diminuto, tembloroso, cubierto de polvo y con los huesos marcados bajo la piel frágil. El perrito. En cuanto las manos de Daniel lo tocaron, algo mágico sucedió. El llanto se detuvo. El cachorro,
que parecía al borde de la desesperación, dejó de temblar por un instante, como si hubiese encontrado de golpe un refugio seguro. Y Daniel, que jamás había visto un amanecer ni los colores de un arco iris, sintió una claridad distinta dentro de sí. Era como si esa pequeña vida hubiera encendido una luz donde nunca la hubo. El niño se quedó allí, arrodillado en medio de la calle, con el cachorro entre sus brazos, ajeno al paso de los autos, a las miradas indiferentes, al mundo que seguía girando como si nada. Era solo un niño ciego y un perrito abandonado. Pero en ese momento, ninguno de los dos estaba solo. Y lo que comenzó como un encuentro inesperado, estaba a punto de convertirse en el inicio de una transformación que marcaría sus vidas para siempre. Para entender lo que estaba por suceder en la vida de Daniel, primero es necesario detenernos en su mundo. Un mundo que para muchos parecería vacío, pero que él llenaba de matices invisibles para los demás. Desde que nació, Daniel vivió en la oscuridad absoluta. Nunca vio el rostro de su madre. Nunca distinguió la forma de un árbol ni el resplandor de un amanecer. Sin embargo, lo que para otros era una carencia, para él se convirtió en una habilidad. Aprendió a escuchar con una precisión sorprendente, a reconocer olores con una memoria impecable, a palpar las texturas como si fueran mapas secretos que solo él sabía leer. Para Daniel, la vida no estaba hecha de imágenes, sino de sonidos y aromas. La risa de su madre, Carmen, tenía un timbre especial, cálido y redondo, que lo hacía sentir seguro. El barrio se le presentaba como una sinfonía de pasos. El vecino de arriba que siempre bajaba apresurado con las llaves tintineando en el bolsillo. La señora Rosa que barría la acera a las 4 de la tarde con un ritmo constante, como si marcara un compás. Incluso el silencio tenía significados para él. Podía distinguir cuándo alguien lo observaba sin hablar, porque el aire cambiaba, porque el ambiente se volvía denso, como si el mundo contuviera la respiración. Su madre, Carmen, era su compañera de batallas. Trabajaba largas horas limpiando casas, siempre con la preocupación en el rostro de no saber si alcanzaría para cubrir la renta, la comida y además las necesidades especiales de Daniel. Por las noches, cuando pensaba que él dormía, Carmen a veces lloraba en silencio. Le dolía imaginar que su hijo pudiera sentirse limitado, que se preguntara por qué la vida le había negado algo tan esencial como la vista. Pero Daniel tenía un don que su madre tardó en comprender. A pesar de las dificultades, su espíritu no se quebraba, no se conformaba con la oscuridad. En cambio, buscaba formas de describir el mundo que no podía ver. «Mamá», le preguntaba con frecuencia, «¿de qué color es tu voz?». La primera vez que lo dijo, Carmen quedó confundida. Luego, conmovida, le respondió, «Mi voz es del color del sol en la mañana». Daniel sonrió, y en su mente, ese color se convirtió en una sensación cálida, una especie de abrazo invisible que lo acompañaba siempre. Así construía él su universo. No sabía cómo era el azul, pero para él tenía el sonido del río que corría cuando su abuelo lo llevaba al campo. No sabía cómo era el verde, pero lo imaginaba con el olor de la hierba fresca y húmeda después de la lluvia. No conocía el rojo, pero estaba convencido de que debía parecerse al calor que sentía cuando se acercaba demasiado a la estufa. Daniel hacía de cada día un descubrimiento, y aunque enfrentaba burlas de algunos compañeros de la escuela, que se reían cuando tanteaba los pupitres con las manos o imitaban la manera en que movía su bastón, él se aferraba a las palabras de su abuelo. Los verdaderos héroes no necesitan ver el camino con los ojos, porque lo llevan encendido en el corazón. Esas palabras eran su brújula,
En los días grises, cuando el cansancio y la tristeza intentaban ganarle, él las recordaba y recuperaba fuerzas. Su madre también era parte de ese sostén. Aunque estaba agotada, nunca dejó de repetirle que era especial, que su forma de percibir el mundo era única. Pero en su interior, Carmen sentía miedo. Miedo de que su hijo creciera aislado, que el mundo lo tratara con crueldad, que no pudiera valerse por sí mismo en el futuro. Daniel lo intuía. Sabía que su madre sufría por él, aunque ella lo negara. Por eso trataba de mostrarle su fortaleza, incluso en cosas pequeñas. Aprendió a atarse solo los zapatos, a preparar un bocadillo sin ayuda, a encontrar el camino a su cama desde cualquier rincón de la casa. Cada logro, por mínimo que pareciera, era una declaración silenciosa. Mamá, puedo hacerlo. No soy un prisionero de la oscuridad. Pero había algo que todavía le faltaba. Un propósito. Más allá de sus estudios, más allá de su fortaleza interior, Daniel sentía un vacío que no sabía cómo llenar. A veces, al acostarse, pensaba en voz baja: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué puedo darle yo al mundo si ni siquiera puedo ver cómo es? Era un pensamiento que lo inquietaba, y quizás, en el fondo, esa era la pregunta que lo preparaba para lo que estaba por venir. Porque la vida, de manera misteriosa, estaba a punto de darle una respuesta inesperada. La tarde en que escuchó el gemido del perrito, Daniel ya traía consigo todo este bagaje: la sensibilidad desarrollada en la oscuridad, la fortaleza forjada a base de retos y la necesidad profunda de encontrar un propósito que lo hiciera sentir completo. Ese encuentro no fue casualidad. Era como si el destino, o la vida misma, hubiera estado esperando el momento perfecto para entrelazar dos almas heridas: la de un niño que buscaba una razón para brillar, y la de un perrito abandonado que solo pedía ser rescatado. Y fue allí, en medio de esa rutina aparentemente normal, que Daniel dio el primer paso hacia la transformación más grande de su vida. Daniel se quedó arrodillado en aquel rincón húmedo de la calle, con la respiración contenida, mientras sus manos exploraban con cuidado. Sentía bajo sus dedos un cuerpo pequeño, tembloroso, envuelto en suciedad y miedo. El cachorro apenas se movía, como si la vida se le escapara poco a poco. Su piel era áspera, su pelaje estaba enredado, y sus huesos sobresalían como si fueran las ramas secas de un árbol frágil. Por un instante, el corazón del niño se encogió. No podía ver los ojos del animalito, pero los imaginaba apagados, cansados de tanto sufrir. En el silencio de la tarde, aquel débil gemido era el único testimonio de que seguía con vida. El mundo alrededor continuaba sin detenerse. Un coche pasó acelerando con el motor rugiendo. Un vendedor ambulante ofrecía dulces a los gritos en la esquina, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el ladrido lejano de otros perros. Nadie reparaba en ese rincón. Nadie, excepto él. ¿No es increíble cómo a veces quienes menos tienen son los únicos que escuchan el dolor que otros prefieren ignorar? Daniel acercó lentamente sus manos al cachorro. El animalito, asustado, intentó retroceder, pero no tenía fuerzas. Entonces, el niño murmuró con ternura: «Tranquilo, pequeño, no te haré daño». Su voz era suave, como una caricia hecha de palabras, y el efecto fue inmediato. El temblor del perrito disminuyó. Sus quejidos se apagaron un poco. Era como si hubiera reconocido, sin necesidad de ver, que por fin alguien estaba dispuesto a cuidarlo. Daniel sintió una oleada de calor en el pecho. No podía explicar de dónde salía esa fuerza, pero sabía que no podía dejarlo ahí. El bastón que lo ayudaba a orientarse cayó al suelo, olvidado.
Ahora solo importaba aquel pequeño ser que necesitaba de él. Con cuidado, lo envolvió en su chaqueta. El contacto lo estremeció. El cachorro estaba helado, casi rígido por el frío, y su respiración era tan débil que Daniel tuvo miedo de que se apagara en cualquier momento. Lo sostuvo contra su pecho, permitiéndole sentir el latido acelerado de su corazón. Y, sorprendentemente, el animalito se acurrucó en sus brazos, como si quisiera sincronizar su respiración con la del niño. Daniel se quedó quieto unos segundos, escuchando. Sentía el débil subir y bajar del pecho del cachorro. Eso era suficiente. Estaba vivo. Pero entonces vino la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué? Él era apenas un niño ciego. No tenía comida para un perro, ni dinero para un veterinario. Su madre, cansada y preocupada por el día a día, seguramente no aprobaría que llegara a casa con un animal en tan mal estado. Las dudas lo atacaron como un enjambre. ¿Y si estaba enfermo? ¿Y si moría en sus brazos? ¿Y si mamá me obliga a devolverlo a la calle? Sin embargo, en medio de esas preguntas, una certeza lo sostuvo. Si lo dejaba ahí, el perrito no sobreviviría. Y en su interior resonaron las palabras de su abuelo. Hijo, cuando escuches un llamado del corazón, no lo ignores. Es la vida mostrándote tu misión. Daniel se levantó lentamente, tanteando con el pie la dirección de la acera. El bastón había quedado atrás, pero no lo recuperó. Ahora sus brazos estaban ocupados en algo mucho más importante. Cada paso era un reto. El suelo tenía grietas, los bordes de las paredes eran irregulares, y él debía avanzar guiándose solo por los sonidos familiares de la calle. El cachorro se movía apenas, acomodándose en sus brazos, y cada pequeño suspiro del animalito le daba fuerzas para seguir. Daniel, que tantas veces había dudado de sí mismo, ahora caminaba con una determinación nueva, desconocida, como si supiera que llevaba consigo una vida que dependía de él. En el camino, alguien lo miró con curiosidad. ¿Qué llevas ahí, muchacho?, preguntó un hombre de voz ronca, deteniéndose un instante. «Es un perrito», contestó Daniel, con voz firme. «Lo encontré solo, y lo voy a cuidar». El hombre soltó una risa breve, incrédula, y siguió su camino. Para él, no era más que una anécdota sin importancia. Pero para Daniel, esas palabras habían sido una promesa, una declaración al universo. No iba a fallarle a aquel cachorro. La caminata se le hizo eterna. El peso no era mucho, pero la responsabilidad lo hacía sentir como si cargara algo inmenso. En cada esquina, en cada paso, se preguntaba si lograría llegar. Y sin embargo, la sensación de calor que emanaba de su chaqueta lo mantenía en movimiento. Cuando por fin llegó a la puerta de su casa, sus manos temblaban. Tocó la madera con los nudillos y al instante escuchó el sonido que tanto conocía, el abrir del cerrojo y la voz de su madre. «Daniel, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes sin tu bastón?», preguntó Carmen con tono alarmado, al ver a su hijo abrazando un bulto extraño contra el pecho. Daniel apretó más fuerte al cachorro, como si temiera que se lo quitaran. «Mamá», dijo con voz firme pero cargada de emoción. «Es un amigo. Estaba solo, llorando en la calle. No podía dejarlo ahí». El cachorro, como si entendiera, dejó escapar un gemido suave, un lamento que sonaba más a gratitud que a dolor. Carmen lo escuchó, y en ese instante, algo en su corazón se conmovió. Observó a su hijo, ese niño que había vivido entre sombras, pero que ahora brillaba con una determinación nueva. Un niño que tantas veces había parecido frágil y que en ese momento se mostraba más fuerte que nunca. El silencio se prolongó unos segundos. Carmen quería protestar. Quería decir que no había dinero,
que un perro significaba demasiadas responsabilidades. Pero al mirar el rostro de Daniel, al ver cómo lo protegía con sus brazos delgados, comprendió que ese no era un simple capricho. Era algo mucho más profundo. Ese rescate no era solo para el perrito. Era, en realidad, el comienzo del propio rescate de Daniel. La llegada del cachorro a casa no fue el final del problema. Fue, en realidad, apenas el comienzo de un camino lleno de retos, dudas y pruebas que pondrían a Daniel y a su madre frente a decisiones difíciles. Carmen observaba al perrito envuelto en la chaqueta de su hijo. Era pequeño, frágil, con el pelaje sucio y lleno de nudos, y desprendía un olor penetrante a calle húmeda y abandono. Al principio pensó en rechazarlo, como alimentar a un animal más, si apenas alcanzaba para llenar la mesa. Cómo pagar un veterinario, si cada moneda estaba contada. Pero al ver la expresión de Daniel, comprendió que aquel cachorro ya no era un simple perro callejero. Se había convertido en una misión, en una promesa de esperanza. «Hijo, este perrito está muy malito. Quizá no sobreviva», dijo con voz baja, tratando de preparar a Daniel para lo peor. El niño apretó la mandíbula y respondió con firmeza. «Entonces lo ayudaré a luchar, igual que tú me ayudas a mí». Aquella frase desarmó a Carmen. No hubo más argumentos posibles. Suspiró hondo y asintió. «Está bien, pero tendremos que cuidarlo entre los dos». Daniel sonrió, y en ese instante, el cachorro dejó escapar un pequeño ladrido ronco, como si celebrara su segunda oportunidad. Los días que siguieron no fueron fáciles. El cachorro estaba débil, apenas comía y tosía con frecuencia. Carmen improvisó una camita con una caja y mantas viejas, y Daniel pasaba horas a su lado, acariciándolo con suavidad, hablándole para que no se sintiera solo. En las madrugadas, cuando el perrito lloraba, Daniel se levantaba descalzo, tanteando la habitación con sus manos hasta llegar a la caja. Se arrodillaba, lo tomaba en brazos y lo mecía como si fuera un bebé. «Tranquilo, pequeño, aquí estoy», susurraba, mientras lo acercaba a su pecho para darle calor. Carmen, desde la puerta, lo miraba en silencio. Ese niño que había nacido ciego parecía ver más que nadie. Veía con el corazón, con una empatía que desbordaba cualquier límite. Sin embargo, la salud del cachorro era delicada. Una tarde, empezó a respirar con dificultad, como si el aire no le alcanzara. Daniel, desesperado, lo abrazó y gritó: «¡Mamá, se me muere! ¡No me lo dejes morir!». El corazón de Carmen se encogió. Tomó al cachorro con cuidado y corrió con él hasta la pequeña clínica veterinaria del barrio. El camino se le hizo eterno. Allí, el veterinario lo revisó y frunció el ceño. «Está muy débil. Tendrá que recibir cuidados especiales, buena alimentación y mucho amor. Si aguanta los próximos días, tendrá una oportunidad». Carmen sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podían pagar tratamientos costosos, pero también sabía que no podía volver a casa y decirle a su hijo que habían perdido aquella pequeña vida. Así que, con determinación, aceptó el reto. Desde ese día, Daniel se convirtió en el guardián absoluto del cachorro. Aprendió a preparar un tazón con leche tibia, a humedecer pan duro para que pudiera tragarlo y a secar su cuerpecito después de limpiarlo con un paño húmedo. No fue sencillo. Muchas veces derramaba el agua, otras tropezaba con la caja o se lastimaba al intentar ayudar, pero nunca se rindió. Cada error era una lección, cada tropiezo un paso más hacia adelante. El cachorro, al que decidió llamar Luz, comenzó a responder lentamente. Su respiración se hizo más estable, y su cuerpecito, aunque aún débil, mostraba señales de mejoría. Daniel, al acariciarlo,
Notaba cómo las costillas ya no sobresalían tanto, cómo sus movimientos se volvían un poco más firmes. Lo llamé luz porque aunque yo no vea, él es la luz que me guía, explicó Daniel una noche, mientras lo sostenía en brazos. Carmen se conmovió. Nunca había escuchado algo tan profundo en labios de su hijo. No todos compartían la misma visión. Algunos vecinos se burlaban. Un niño ciego cuidando un perro callejero. ¡Qué locura!, decían con desdén. Otros comentaban que aquel animal estaba condenado y que era inútil gastar tiempo y energía en él. Daniel escuchaba los murmullos, pero lejos de desanimarse, se aferraba aún más a su decisión. Ellos no saben cómo late su corazón cuando lo abrazo. No saben lo fuerte que quiere vivir, respondía con voz tranquila, aunque sus manos temblaban. En el fondo, esas críticas lo herían. Sin embargo, también lo impulsaban a demostrar que estaban equivocados. Carmen, aunque apoyaba a su hijo, vivía con una lucha interna. Había noches en las que se sentaba en la cocina, a solas, preguntándose si habían hecho lo correcto. El dinero escaseaba, los gastos se multiplicaban y las preocupaciones no le permitían dormir. Pero cada vez que veía a Daniel hablar con Luz, sonreírle, acariciarlo con ternura, comprendía que aquel perrito no solo estaba sanando sus heridas, también estaba llenando un vacío en la vida de su hijo. Era la primera vez que Daniel se sentía capaz de cuidar a alguien, de ser útil para otro ser vivo. Y eso, más que cualquier medicina, era un milagro en su desarrollo. Los días se transformaron en semanas, y lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en una relación inseparable. Daniel ya no caminaba solo por la casa. Luz lo seguía a todas partes, guiándolo con pequeños ladridos cuando estaba a punto de chocar contra algo. Era como si, de alguna manera, el cachorro entendiera la ceguera de su amigo y se adaptara a ella. En las mañanas, Daniel despertaba con la lengua húmeda de Luz en su rostro, y por las noches dormían juntos, compartiendo calor y sueños. Los desafíos continuaban. Había visitas constantes al veterinario, noches sin dormir, discusiones por la economía, pero nada de eso detuvo la fuerza del lazo que estaban construyendo. ¿Y no es acaso en esos desafíos donde descubrimos de qué estamos hechos? Porque en cada obstáculo, Daniel encontraba un motivo más para demostrar que las limitaciones no eran barreras, sino pruebas de la vida para enseñarle de qué era capaz. El tiempo, que tantas veces había parecido un enemigo para Daniel, se convirtió en su mayor aliado. Cada día que pasaba con Luz era un paso más hacia un descubrimiento profundo. No solo estaba salvando la vida de un perrito callejero, también estaba rescatando la suya propia. El cachorro, antes débil y tembloroso, comenzó a mostrar señales de vitalidad. Su pelaje, que antes era áspero y sin brillo, se fue suavizando con los cuidados de Carmen y Daniel. Sus ojos, que al inicio parecían apagados, ahora brillaban con la chispa de la gratitud y la alegría. Y aunque todavía se notaban secuelas de la vida dura en la calle, Luz empezaba a correr, a jugar y a ladrar con fuerza. Pero lo más importante no estaba en su recuperación física, sino en el efecto que producía en Daniel. Antes, Daniel pasaba muchas tardes en silencio, encerrado en su mundo interior, escuchando sonidos para distraerse de la soledad. Ahora, en cambio, todo había cambiado. Cada mañana, apenas despertaba, extendía sus manos buscando el calor del pequeño cuerpo peludo a su lado, y siempre lo encontraba allí, fiel, dispuesto a empezar un nuevo día juntos. Los sonidos que antes eran rutinarios cobraron un nuevo sentido. El golpeteo de las patas de Luz sobre el suelo al correr por la casa,
el tintineo de un pequeño collar improvisado con un cascabel, los ladridos que se confundían con risas cuando jugaban. Ese mundo oscuro en el que Daniel había crecido ya no se sentía vacío. Ahora estaba lleno de música, y Luz era el instrumento que componía cada nota. Carmen, al observarlo, notaba una diferencia aún más profunda. Su hijo, que antes dudaba de sí mismo, ahora irradiaba confianza. Caminaba erguido, hablaba con seguridad y reía más que nunca. Daniel empezó a descubrir que, aunque no podía ver, tenía una nueva forma de orientarse gracias a Luz. Cuando intentaba caminar por el patio, el perrito ladraba suavemente si estaba a punto de tropezar. Cuando salían a la calle, se mantenía a su lado, tirando un poquito de su pantalón si se acercaba demasiado a un obstáculo. No era un perro entrenado como los guías profesionales, pero parecía comprender que debía cuidar de su amigo humano. Y esa conexión le dio a Daniel algo que nunca había sentido: independencia. Por primera vez, Carmen lo sorprendió diciendo: «Mamá, quiero llevar yo solo a Luz al parque. No tengas miedo, él me cuida». Aquella frase le arrancó lágrimas. Daniel, el niño que había dependido de todos para moverse, ahora quería ser quien cuidara, quien guiara, quien protegiera. La transformación no solo tocó a Daniel, sino también a Carmen. Acostumbrada a cargar con la preocupación y el miedo, ahora la esperanza empezaba a ganar terreno en su corazón. Ver a su hijo sonreír, escuchar sus carcajadas junto a Luz, le devolvía fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida. Incluso los problemas económicos parecían menos pesados. A veces, Carmen se decía a sí misma: «Quizá no tengamos mucho, pero lo que tenemos nos llena el alma». Había noches en las que, mientras miraba a Daniel dormir con Luz acurrucado en su pecho, pensaba: «Dios me envió a este perrito no solo para salvarlo, a él, sino también para darle a mi hijo la razón de vivir que yo sola no podía darle». Al principio, muchos criticaban, pero poco a poco fueron testigos del cambio. Veían a Daniel caminar con más seguridad, escuchaban sus risas jugando con Luz en el parque, y notaban cómo aquel perrito, que parecía condenado a morir en una esquina, se había convertido en símbolo de esperanza. Algunos comenzaron a preguntar con curiosidad: «¿Ese es el perro que encontraste en la calle?». «Sí», respondía Daniel, acariciando a Luz con orgullo. «Estaba muy mal, pero ahora está mejor, porque nunca me rendí con él». Esas palabras desarmaban a cualquiera. Más de un vecino, conmovido, empezó a llevar comida o medicinas para apoyar. Sin darse cuenta, Daniel y Luz estaban transformando no solo su hogar, sino también a quienes los rodeaban. Daniel, que tantas veces había sentido que la oscuridad lo limitaba, comenzó a entender algo más profundo. El amor y la bondad tienen un poder capaz de iluminar cualquier sombra. Una tarde, mientras acariciaba a Luz en el patio, dijo en voz alta: «Yo pensaba que era diferente porque no podía ver, pero ahora entiendo que ver no es lo importante. Lo importante es sentir, cuidar y amar. Y de eso yo tengo mucho». Carmen, que lo escuchaba desde la ventana, no pudo contener el llanto. Ese niño, que había nacido en la oscuridad, estaba enseñándole a todos lo que significaba la verdadera luz. El vínculo con Luz transformó la rutina en un campo de oportunidades. Las caminatas, antes temerosas, ahora eran aventuras compartidas. Los silencios, antes pesados, se llenaron de ladridos juguetones. Las dudas sobre su valor personal se fueron disipando, y en su lugar nació un niño con propósito. Porque Daniel ya no se veía a sí mismo como alguien que debía ser cuidado. Ahora se sabía capaz de cuidar. Ya no se sentía una carga.
ahora era el protector de una vida que dependía de él. Y ese descubrimiento, esa revelación silenciosa, era la semilla de algo mucho más grande. La certeza de que incluso en la adversidad, siempre hay una misión que puede transformar nuestra existencia. ¿No es increíble cómo un simple acto de bondad puede cambiarlo todo? Daniel rescató a Luz, pero en el fondo, fue Luz quien rescató a Daniel. El tiempo siguió su curso, y lo que en un principio fue un pequeño acto de compasión entre un niño ciego y un perrito callejero, se convirtió en un fenómeno que nadie en el barrio podía ignorar. La transformación de Daniel era evidente. Antes caminaba con pasos inseguros, tanteando cada rincón, temiendo tropezar. Ahora, acompañado de Luz, lo hacía con un aire distinto, más seguro, más confiado, como si la oscuridad que lo rodeaba se hubiera llenado de un brillo invisible. Carmen, su madre, lo observaba con asombro cada día. Aquel niño que tantas veces había llorado por no poder ver, ahora sonreía con frecuencia, reía con carcajadas limpias, hablaba con entusiasmo. Y todo gracias a un cachorro que había llegado a sus vidas como un náufrago rescatado. En el vecindario, las primeras críticas se transformaron poco a poco en admiración. La gente que antes murmuraba que era inútil cuidar a un perro tan enfermo, ahora se detenía a mirar cómo Luz corría feliz junto a Daniel. Algunos vecinos comenzaron a acercarse con curiosidad. «Daniel, ¿puedo acariciar a Luz?», preguntaba una niña pequeña. «Claro, pero con suavidad, porque todavía se está recuperando», respondía él, con un tono protector que hacía sonreír a los adultos. Ese simple gesto mostraba algo poderoso. Daniel ya no era el niño ciego del barrio, ahora era el niño que había salvado una vida. La percepción de todos cambió. Donde antes había lástima, ahora había respeto. Donde antes había dudas, ahora había inspiración. Pronto, la historia comenzó a esparcirse más allá de las calles cercanas. Una vecina que trabajaba en una panadería contó el caso a sus clientes. Un maestro de la escuela de Daniel habló de su valentía en una reunión escolar, y en poco tiempo, lo que había sido un acto íntimo empezó a convertirse en un relato compartido. El verdadero reconocimiento llegó en la escuela. Daniel, que muchas veces había sentido la burla de sus compañeros, comenzó a notar un cambio en su trato. Un día, la maestra pidió a todos que compartieran una historia que los hubiera conmovido. Varios niños hablaron de películas, otros de anécdotas familiares. Pero entonces, una de sus compañeras levantó la mano y dijo: «Yo quiero hablar de Daniel. Él salvó a un perrito de la calle, y ahora ese perrito lo acompaña a todas partes. A mí me inspira, porque si él pudo hacerlo sin ver, nosotros podemos ayudar también». El salón quedó en silencio. Daniel, sentado en su pupitre, se sonrojó. Nunca había esperado que alguien hablara de él de esa manera, y mucho menos que lo hiciera con admiración sincera. La maestra lo miró con ternura y agregó: «Daniel nos demuestra que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón». Aquellas palabras fueron como un reconocimiento oficial, un aplauso al valor, a la ternura, a la resiliencia. Y los niños que antes lo miraban con indiferencia comenzaron a verlo con otros ojos. Lo más hermoso fue que su historia empezó a generar pequeños actos de bondad en cadena. Un grupo de niños del barrio organizó una colecta para comprarle comida a Luz. Una señora mayor, que solía alimentar a los gatos callejeros, dijo que lo hacía porque Daniel le había recordado que cada vida merece una oportunidad. El eco de ese rescate se expandía, demostrando que una chispa de compasión podía encender fuegos de esperanza en muchos corazones.
Un día, alguien tocó la puerta de la casa. Era un hombre joven con una cámara y una libreta. Venía de un pequeño periódico local. Escuchamos la historia de Daniel y su perrito. Nos gustaría contarla, porque creemos que puede inspirar a mucha gente. Carmen dudó por un momento. Nunca habían estado bajo una luz pública, pero al ver los ojos brillantes de su hijo, comprendió que esa historia merecía ser contada. La entrevista se realizó en el patio. Daniel, acariciando a Luz, habló con su naturalidad de niño. Yo solo escuché que alguien necesitaba ayuda, y aunque no podía verlo, sabía que estaba sufriendo. Así que hice lo que sentí en el corazón. La sencillez de sus palabras conmovió al periodista. El artículo salió al día siguiente con un titular que decía: Niño ciego rescata a un perrito y juntos encuentran la luz. La nota circuló por la ciudad, y pronto llegaron mensajes de personas que decían haberse sentido inspiradas. Algunos confesaban que después de leer la historia, habían adoptado animales abandonados. Otros decían que habían encontrado el valor de enfrentar sus propios miedos. Daniel no lo entendía del todo. Para él, simplemente había hecho lo que creía correcto. Pero el mundo lo veía distinto, como un pequeño héroe silencioso. Carmen, que tantas veces había llorado de preocupación, ahora lloraba de orgullo. Una noche, mientras miraba a Daniel dormido con Luz a su lado, pensó: yo creí que debía protegerlo de todo, pero ahora entiendo que él tiene la fuerza para transformar el mundo. Y ese perrito, al que casi no quise aceptar, fue el regalo más grande que la vida pudo traernos. El reconocimiento no estaba en medallas ni en premios. Estaba en la mirada agradecida de un perro que ahora vivía feliz, en las risas de un niño que había encontrado propósito, y en la inspiración que tocaba los corazones de quienes escuchaban su historia. En cada esquina, en cada voz que repetía su historia, Daniel comprendía algo nuevo. La verdadera grandeza no está en hacer cosas imposibles, sino en atreverse a escuchar el llamado del corazón. El barrio entero comenzó a verlo como un ejemplo. Ya no era el niño ciego que necesitaba ayuda. Ahora era el niño que enseñó lo que significa amar de verdad. ¿No es increíble cómo una sola decisión puede transformar no solo una vida, sino también una comunidad entera? Daniel nunca buscó reconocimiento, pero lo encontró en el amor de su perro, en el orgullo de su madre y en la admiración silenciosa de todos los que presenciaron cómo, desde la oscuridad, había encendido una luz que nadie podía apagar. El tiempo seguía avanzando, pero lo que Daniel y Luz habían creado parecía detenerse en un instante eterno de ternura y aprendizaje. Ya no eran solo un niño y un cachorro, eran un equipo, un vínculo inquebrantable que demostraba que incluso en la adversidad más absoluta, la vida podía florecer. Cada mañana, Daniel despertaba con Luz a su lado. Su rutina ya no era simplemente caminar o comer. Cada gesto estaba lleno de propósito. Alimentarlo, jugar con él, enseñarle pequeños trucos, cuidarlo cuando estaba enfermo. Todo se convirtió en lecciones de amor y responsabilidad que lo transformaban día a día. La comunidad seguía observando con asombro. Los vecinos que antes lo ignoraban o lo miraban con lástima, ahora lo saludaban con respeto. Los niños de la escuela se acercaban con curiosidad y cariño. Algunos incluso se animaban a participar en pequeñas tareas de cuidado de animales abandonados, inspirados por la historia de Daniel y Luz. Cada acción que él emprendía reverberaba más allá de su propio hogar. Sembraba bondad, despertaba empatía y enseñaba que todos, sin importar sus limitaciones, pueden marcar la diferencia. Una tarde, mientras Daniel acariciaba a Luz bajo el árbol del patio,
Su madre se sentó a su lado y le dijo: «Hijo, has cambiado más de lo que imaginas. No solo le has dado una vida a este perrito, también me has enseñado a mí a ver con el corazón». Daniel sonrió, abrazando a Luz contra su pecho. «Mamá, yo pensaba que no podía ver el mundo, pero ahora entiendo algo. No necesito ojos para ver lo importante. Lo que importa es escuchar, cuidar y amar». Luz me enseñó eso. Carmen cerró los ojos, con lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Es cierto, Daniel. El amor tiene la fuerza de cambiar todo. Y tú, sin darte cuenta, has enseñado a todos a nuestro alrededor esa lección». La historia de Daniel y Luz trascendió la ciudad. Medios locales contaron su historia, personas enviaron cartas de admiración y organizaciones protectoras de animales comenzaron a difundir su caso como ejemplo de compasión y responsabilidad. Pero el verdadero reconocimiento no estaba en los titulares ni en los aplausos. Estaba en cada vida que tocaba. Estaba en los niños que aprendieron a cuidar animales, en los vecinos que empezaron a ser más atentos, y en Daniel mismo, que descubrió el valor de su propio corazón. Él había comprendido una verdad fundamental. El poder de un acto de bondad es más grande de lo que podemos imaginar. Una sola acción, un solo gesto, puede cambiar vidas para siempre. Una noche, mientras Luz dormía acurrucado junto a Daniel, el niño reflexionó. Yo creía que vivir en la oscuridad era una limitación, pero lo que descubrí es que incluso sin ver, puedo iluminar el camino de alguien más, y al hacerlo, ilumino mi propia vida. Era un pensamiento simple, pero profundo. En esa idea se condensaba toda la historia. No importa nuestra situación, nuestras limitaciones, o cuán difícil parezca la vida, siempre hay un espacio para la bondad, siempre hay una oportunidad para marcar la diferencia. Y en ese instante, Daniel comprendió que su acto no solo había salvado a Luz, sino que había salvado también su propia alma, dándole un propósito que trascendía la oscuridad, el miedo y las dudas. Si algo nos enseña la historia de Daniel y Luz, es que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar vidas. No hace falta ser adulto, rico o poderoso. No hace falta tener ojos que vean con claridad. Basta con escuchar, sentir y actuar con el corazón. Hoy, tú puedes ser la luz en la vida de alguien que lo necesita. Puedes ser un animal abandonado, una persona sola, o incluso un amigo que atraviesa un momento difícil. Cada pequeño gesto cuenta. Cada acto de bondad es un paso hacia un mundo mejor. Porque al final, como lo aprendió Daniel, salvar a otro ser no solo cambia su vida, cambia también la tuya. Mientras la cámara imaginaria se aleja de Daniel y Luz, acurrucados juntos bajo el cielo estrellado, podemos sentir que lo que comenzó como un rescate en la calle se ha convertido en un legado de amor, esperanza y humanidad. Una historia que nos recuerda que incluso los actos más pequeños tienen el poder de iluminar la vida de muchos. ¿Qué acto de bondad estás dispuesto a dar hoy? ¿A quién puedes salvar con tu corazón?